Bueno, partiendo como con la semi-clase preparativa, para empezar, darle créditos a Cookie o a Benjamín, que es básicamente un ayudante de anatomía que hizo este PPT. Aquí está su Instagram, que es un Studigram, por si es que te interesa seguirlo o cosas así. Bueno, en este como repasito vamos a ver lo que es el sistema nervioso y cómo se divide, generalidades del sistema nervioso central, anatomía y inervación, ¿cierto? Bueno, para comenzar, ¿qué es el sistema nervioso? Es un sistema que controla y regula todo el cuerpo, ¿cierto? Y se puede dividir en dos, estando el sistema nervioso central compuesto por la médula y aquí dice cerebro, pero el término correcto sería encéfalo. Generalmente al encéfalo se le llama cerebro, pero como anatómicamente hablando el término correcto es encéfalo, ¿cierto? De hecho aquí lo podemos ver. Esto es lo que generalmente se llama cerebro, ¿cierto? Pero aparte de eso está el tallo encefálico y el cerebelo, que conforman el encéfalo como estructura total. Y a esto se le agrega la médula espinal. Pero bueno, y el sistema nervioso periférico, que corresponde a las ramas craneales y espinales en conjunto a de su ganglio asociado. Es el centro de comunicación del cuerpo. Básicamente es todo lo que esté por fuera del sistema nervioso central, incluyendo nervios, los pares craneales, ganglios, todo lo que no corresponda a médula y encéfalo. Bueno, como generalidades, el sistema nervioso central es el centro de llegada, procesamiento y salida de la información, ¿cierto? Y se compone del encéfalo, del tronco o tallo del encéfalo, del cerebelo y de la médula espinal. Bueno, aquí hay una visión general. En este caso, lo que es de relevancia para la morfología humana es el tallo encefálico, ¿cierto? Cerebelo y cerebro son más como para neuroanatomía, que esto ya se ve en segundo. Igualmente la médula espinal, pero esto es para que se hagan una idea. También importante recalcar, la médula espinal, si bien viaja por las vértebras, ya llegando al bulbo, esto ya está entrando en cráneo, ¿cierto? Aquí ya está comenzando foramen magno y aquí ya estaría... Ahí me quedó medio feito, pero aquí ya está comenzando como el cráneo, ¿cierto? Básicamente es solamente la médula y lo que está en los conductos vertebrales. Ya el puente, el cerebelo y el cerebro están dentro del cráneo. Bueno, aquí tenemos una visión del puente. Esta corresponde a una visión anterior. Es como si nuestro ojito estuviera por aquí, ¿cierto? Yo estuviera viendo hacia acá. Y aquí tenemos las partes más importantes del tronco encefálico. Bueno, tenemos aquí para empezar la médula espinal, ¿cierto? Que viene desde los conductos vertebrales. Tenemos el bulbo raquídeo, ¿cierto? La protuberancia o puente, que podemos ver aquí. Y el mesencéfalo, que son estas como rayitas moradas. Viéndolo acá, tendríamos la médula espinal, el bulbo raquídeo o bulbo, el puente y el mesencéfalo. Siendo el mesencéfalo la parte del tallo que está más cercana al cerebro. Bueno, aquí tenemos la anatomía del tronco encefálico, que nuevamente lo que mencioné, pero un poquito más de detalle. Así que vamos a partir aquí de inmediato. Esto ya es una imagen real y aquí tenemos una imagen como de esquema. Esta imagen es muy popular en realidad porque es del Nether, así que en neuroanatomía también y en morfología humana la van a ver muchísimo. Ahora, aquí los componentes más importantes a mencionar son las pirámides, que corresponden a estas dos grandes estructuras, que básicamente todos los que vean como con esta forma, que son como fascículos, corresponden a vías ascendentes y vías descendentes. Básicamente ahí viajan neuronas que o traen o llevan información hacia el cuerpo, ¿cierto? Bueno, aquí tendríamos las dos pirámides. Estas como pelotitas que tenemos aquí, que si es que les buscan una forma son como parecía a las aceitunas, se llaman olivas, ¿cierto? Tenemos aquí
recordar el puente y estas dos tiritas ya son mesencéfalos, ¿cierto? Pero se llaman pedúnculos cerebrales. Estos serían pedúnculos, ¿cierto? Ahora, aquí lo importante que reconozcan es que las pirámides van a tener una zona en la que decusan, es decir, una zona en la que se cruzan. Y de hecho, si ven aquí hay una fisura ininterrumpida, pero cuando llega aquí como que se pierde, ¿cierto? Y aquí es donde existe la decusación de las pirámides. Básicamente las vías que van viajando por aquí cruzan. Y al cruzarse se pierde esta fisura. Y aquí es cuando se marca el inicio de la médula espinal. Justo en la decusación de las pirámides. Siendo eso lo más importante, ¿cierto? Hacia acá ya es médula espinal. Esto vendría siendo bulbo. Hasta aquí comenzaría el puente. Y hasta acá comenzaría el mesencéfalo. Como para que se den una idea general. Bueno, ahora vamos aquí la imagen de abajito. Bueno, un poco lo que mencioné. Aquí tenemos las pirámides. En este caso no se ve la decusación, sino que aparece como la fisura media anterior, así como si fuera completa. Pero aquí tengo otra imagen. Y aquí ven como en anatomía real también la fisura anterior media va como derecha, pero aquí se pierde. Y es porque existe esta decusación o este entrecruzamiento que marca el inicio de la médula espinal. Bueno, aquí tenemos las pirámides, su decusación. Aquí tenemos las olivas, que no se aprecia muy bien, pero aquí aquí sí, esta sería la oliva. Y tenemos surcos, ¿cierto? Tenemos un surco preolivar y un surco retroolivar. Esto lo podemos sacar por lógica, ¿cierto? Un surco que es preolivar es porque es previo a la oliva, o sea que está anterior, que vendría siendo esta línea morada, ¿cierto? El surco preolivar, surco previo a las olivas. También tenemos el surco retroolivar, retro porque está posterior a las olivas, ¿cierto? Que vendría siendo esta línea morada. También tenemos el surco bulbopontino, que es el surco que marca la separación entre el bulbo y el puente, por lo cual es el surco bulbopontino. También tenemos el surco pontomesencefálico, porque marca la separación entre punto de puente y mesencefálico del mesencéfalo, ¿cierto? Que vendría estando aquí. Estos surcos también los pueden encontrar como el surco mesencéfalo-pontino o como surco puente vulvar. Da lo mismo el orden de los nombres, pero siempre el surco les va a indicar entre qué estructuras está, ¿cierto? Además, aquí ya en el área del mesencéfalo, como les mencioné, tenemos los pedúnculos cerebrales y los cuerpos mamilares, que están aquí, vendrían siendo estas como pelotitas. En general, funciones de estas estructuras no se las van a preguntar, porque es algo más como de neuroanatomía. Esto es como para que tengan como una conciencia espacial de lo que hay en esta área, y recalcar que esta corresponde a una vista anterior. Otra cosa importante es que aquí, entre ambos pedúnculos, hay un espacio que se denomina el espacio interpeduncular, o también se denomina fosa interpeduncular, ¿cierto? Porque es una fosa o un espacio entre los pedúnculos. Básicamente, de esta lista lo que es importante que se sepan son las olivas, las pirámides, los surcos alrededor de la oliva, la fisura anterior media y los surco pontomesencefálico y bulbopontino. Los cuerpos mamilares, pedúnculos cerebrales y bueno, la fosa interpeduncular es importante. ¿Por qué se preguntarán? ¿Ven aquí estas como raicitas que van saliendo? Estos son nervios, ¿cierto? Que corresponden de hecho a los pares craneales, que si no me equivoco es lo que deberían estar empezando a ver, de hecho, los cuales son muy importantes. Por lo cual, ¿por qué tengo que yo saberme todas estas partes? Porque justo salen de alrededor de, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos el tercer par.
que nace en el surco entre el mesencéfalo y el puente, por lo cual es el surco pontomesencefálico. Entonces, ¿por qué me interesa a mí esto? Por ejemplo, si es que tengo una herida a nivel del mesencéfalo y se inflama, me va a estar presionando aquí el tercer par. O, por ejemplo, aquí tengo el surco preolivar, ¿cierto? Previo al olivar. Y aquí tengo la raíz del 12º nervio. El... no es el hipogloso, bueno, el hipogloso, pongámoslo. Tenemos aquí el 12º nervio. Así que si tengo una herida en la oliva y se inflama, me va a estar afectando a este nervio y a los nervios que están en el surco retroolivar. Por eso es porque tengo que tener conciencia espacial de esto, porque es muy importante al estar alrededor de los pares craneales. Bueno, aquí tenemos una vista posterior, que es como para que se den una idea de cómo se ve el tallo encefálico por detrás. En general, lo que es importante que se sepan es que aquí está el cerebelo, y para poder observar la parte posterior del tallo encefálico necesito sacarlo. No es necesario que se aprendan nada de aquí. Bueno, inervación. ¿De qué sirve entender esto? Como ya lo mencioné, aquí los nervios tienen funciones muy importantes. Ah, miren, el 12º sí era el hipogloso. Funciones muy importantes a nivel de control del diafragma, de la lengua, de los músculos de la cara, de sensibilidad también. Por lo cual es muy importante que se sepan de dónde nacen. En este caso estos son sus orígenes aparentes, que es los sitios de los que salen del encéfalo, ¿cierto? Porque sus orígenes reales están como dentro del cerebro, pero para términos de morfología humana se tienen que guiar por los nacimientos aparentes. Ya en neuroanatomía van a estar viendo como dónde nacen realmente. Bueno, aquí tienen también una imagen con todos los números y rotulados. No se asusten, esto es para que se den una idea. Porque generalmente Maurelia lo que dice es, no sé, tenemos el 7º par, que es el nervio facial, que nace en, no sé, en el surco pontobulbar. Y esto es para que ustedes se den una idea. Ah, bueno, tengo aquí el 7º par, ¿cierto? Que es el de aquí. Y nace en el surco pontobulbar, que corresponde a este surco. Es para que se vayan dando una idea tridimensional, porque de verdad es que cuando les vayan diciendo, no sé, nace en el surco retroolivar, en el surco preolivar, se les van a ir olvidando dónde están cada cosa. Esto es para que se vayan ubicando. Por eso es que está todo rotulado. Y bueno, eso sería como esta clase de repaso, de preparación. En general, de verdad no se asusten, como que lo importante, de hecho, en general se puede resumir en esta diapa, que son los surcos, sobre todo los surcos, y el nombre de las estructuras más grandes, que es más que nada para que se den una idea de por dónde van saliendo los pares craneales.